en este momento darle paso a nuestro quinto panelista. Tenemos al maestro Arnulfo Oxlack. Arnulfo Oxlack es filósofo, defensor de su pueblo maya, líder político y espiritual, es autor del libro The Light of the Soul y artista del antiguo linaje maya en Guatemala, fundador y presidente de Amor Internacional y el Instituto Ishim. A sus 10 años, Arnulfo fue adoptado por un suizo. Tiene una maestría en política, filosofía y economía de la Universidad de Londres. Es el único sobreviviente de una masacre en 1988 en la aldea de Chiul, Cunén, Quiché, en la cual 116 niños, hijos de Ahijab, fueron tirados en un pozo por el ejército guatemalteco y OTAN. Así es que será un honor escuchar al maestro Arnulfo. Sheikh Tat Nan Wichlal Sheikh Chikuyuno Makin Sohonik Pleki Tzich Le Par Winakib. Quisiera comenzar con una cierta frase. El perro se acostumbra de las garrapatas y cuando su dueño lo baña, este perro muerde a su mero dueño, pero protege al que le transmite estas garrapatas. Lo difícil, imposible, no es expresión del pueblo maya, ni mucho menos debería ser de todos los nativos de nuestra Abya Yala. Muchos de los defensores blancos, los blancos que supuestamente defienden a los nativos, están llenos de racismo, de prejuicios. En Guatemala, en Chile, en Argentina o en Bolivia, los nativos sufren el racismo terrorista de los europeos, de sus huevecillos, o sea, ladinos criollos, como también de los ya programados. Quisiera tocar el tema de la cultura. Muchas veces algunos dicen recuperemos nuestra cultura, pero construyamos una nueva civilización. ¿Por qué dicen esto? Porque no conocen la gran civilización, por ejemplo, de mi gran civilización, Sagrado Pueblo Maya. Muchos ya ni la conocemos. Porque si queremos construir una nueva civilización basada en lo presente, vamos a construir, esa civilización sería basada en el terror y en el odio contra los nativos y la naturaleza. Quisiera decir, todo mal y sufrimiento sobre la tierra es causada por un parásito que la misma madre tierra lo abomina. ¿Por qué? Porque todo lo que toca lo pudre. Además, es importante ver que cuando hablamos de colonialismo, muchas veces solamente nos referimos solamente de esa acción. Y cuando hacemos eso, nos estamos programando y colonizándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos una parte de ella. Recordemos que no es Cristóbal Colón. Quisiera hablar de lo siguiente. Quiero hablar y expresarme en este momento en la voz del pueblo maya. Porque es colonizarnos cuando nos expresamos. Por ejemplo, para el colonizador no quiere que le llamamos parásito. No quiere que le llamemos terrorista, pero es que no tiene otro nombre. No hay un idioma que describa el mal que ha hecho a mi santo y sagrado pueblo maya. Muchos nos olvidamos del mero cuerpo del mal,
el verdadero enemigo de nuestros pueblos de Abya Yala. Porque muchos pelean contra la llegada de esos parásitos, pero aman a su religión de terror. Otros odian su religión, pero aman su política capitalista comunista. Aman su política socialista comunista. Aman a su sistema de terror de educación. A otros les gusta su arte, que solamente expresa odio contra los nativos del mundo. Otros aman el idioma del terrorista, pero les da vergüenza hablar su propio idioma. Hablar los idiomas en el mundo no es nada malo. El problema es cuando ya te da vergüenza hablar de lo tuyo. Eso es lo malo. Y todo este cuerpo, todo esto está representado y encarnado por cada miembro de la etnia blanca europea y sus huevecillos, que llamamos ladinos criollos. O sea que el mal no es una ideología. Como dijeron mis ancestros, mis abuelos dijeron, oh hijos míos, no se olviden que no es su pensamiento del par, o sea, del zorro. ¿Qué es un zorro? El zorro apesta. El zorro es traicionero. Ahí lo podemos encontrar en los códices. Entonces los enemigos de los nativos y de la naturaleza es la etnia blanca. Se representan por diferentes formas, cambian de apodo. Cuando hablo de europeos, me refiero a los ladinos y a los gringos. Quiero ser claro. Segundo, la organización colonizadora tiene niveles en nuestra Abya Yala. Porque hoy día los colonizadores solo producen estrategias que los materializan a punta de arma. Pero también los materializa a través de nuestros líderes nativos, que hacen el rol de la maldita Malinche. Estos líderes traicionan a su pueblo a través de un soborno mensual que reciben de parte de su gobierno, para mencionar algunos: los maestros, policías, ejército, ministerio público, alcaldes, corporación municipal, inclusive los cocodes. Las ONGs están plagados en nuestras tierras para poder materializar el colonialismo. Muchas veces nuestros líderes, aunque viven entre las heces de su enemigo, a ellos no les importa a cambio de un bocado. Por ejemplo, en Santa Cruz del Quiché, en donde la madre Ximuleu me vio nacer, en Guatemala, la mayoría que tienen casa desprecian a su gente, que muchas veces llegan al parque cansados después de un gran recorrido durante la noche para llegar a ese lugar, porque no hay carreteras. Andan sucios, descalzos, niños, niñas, juntamente con sus padres. Tal vez duerman en el polvo, pero estos hermanos que tienen casa son los que han sido, estos hermanos que duermen en el polvo son los que han sido despojados de sus riquezas por nuestros colonizadores. Pero muchos, los que ya tienen sus casitas, que aún tienen sus casitas, no ven eso, no conocen el contexto histórico, entonces les llaman perezosos, exagerados, etcétera, 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 que da lo mismo decir salvajes como su propio colonizador. Si no nos damos cuenta de todo esto, es la falta de entendimiento, discernimiento. Es vital reconocer que nosotros los nativos tenemos nuestra propia tesis de educación, sistema de justicia, sistema político y económico, nuestra organización social, nuestra propia arquitectura, ciencia, idioma, escritura. En los códices hay prueba de eso. Para nosotros los mayas
la mujer es la columna de la sociedad. Muestra de eso, tenemos el calendario llamado Cholquir, que no solamente tiene que ver con los nahuales, sino también está pegado la relación de la mujer con la vida que lleva dentro durante 9 meses y también con el tiempo. Porque nosotros los mayas no nacimos para sufrir el machismo, porque también el pueblo maya, el hombre en el pueblo maya, sufre también el machismo de sus colonizadores. Pero también no nacimos para sufrir el feminismo, porque ambas ideas son de nuestros colonizadores terroristas. Por eso es vital reconocer que la colonización por los cristianos europeos y sus obedecidos no ha terminado, solamente han cambiado de apodo y de máscaras, porque por dentro siguen apestando como zorros engañadores. Por lo tanto, pido al representante terrorista cristiano, o sea que a Francisco el Papa, que haga desaparecer su religión en nuestras tierras. Pido a los criollos que trabajan en pro de los europeos que salgan de nuestros países, porque por ejemplo en Guatemala hay criollos ladinos que sufren la extrema pobreza, pero mientras que sus padres, o sea, la élite de ellos, viven como cerdos con las riquezas de mi pueblo. Muchos dirán que Arnulfo es extremista. Seamos claros cuál es la extremista. Es que nosotros copiamos el diccionario del terrorista. No es extremismo. Extremismo es no hablar la verdad. Extremismo es ver a tu gente y juzgar lo que son pobres porque ese Dios cristiano así lo quiere. No, yo no sé. Pero nosotros, los mayas, santificamos a la madre tierra porque es como nuestra madre que nos da de comer desde sus pechos, de día y de noche. No podemos nosotros santificar a ese terrorista de Cristo, porque simplemente ha destruido vidas. Una reflexión para hoy de mi conclusión es: si alguien quiere ser la voz de los nativos, que deje que los nativos presenten su propia voz. Porque si no, eso es terror y es callar a los nativos. Entonces no eres pro-nativo, sino más bien eres pro-terrorista. Y estos terroristas trabajan como un parásito que carcome de pies a cabeza a mi gente. Por eso que muchos se transforman en pro de estos terroristas, pero sé que mi gente algún día van a cambiar. ¡Vivan los pueblos nativos de mi pueblo, de nuestro continente, Abya Yala! Yo les deseo a cada uno de ustedes, compañeros, que las energías del universo y de la Madre Tierra los guíe a ustedes y los ilumine en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Arnulfo. Gracias por las reflexiones que has puesto sobre la mesa y que creo que vale la pena tener y complementar con estas ideas las otras que han expuesto nuestros panelistas previamente. Es sumamente importante recordar cómo el colonialismo ha penetrado, el pensamiento ha penetrado,
interpreto las palabras de Arnulfo Schlag, ha penetrado el pensamiento, está ahí, sobre todo ha podido penetrar porque los enemigos de los pueblos indígenas y enemigos también de la naturaleza poseen todo un mecanismo de organización de la colonización a través de diferentes niveles, de manera que producen estrategias que también se materializan de diferentes maneras. Y algo interesante que creo que vale la pena también mencionar acá es cómo se concretan las diferentes acciones de colonialismo, incluso a través de miembros, incluso de nuestras propias comunidades, es decir, no solo desde los otros pueblos ajenos, distintos a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, especialmente aquellos que por diferentes intereses mantienen esa dominación colonial. Una dominación colonial que no ha terminado, que sigue vigente desde la religión, desde la economía, y que a pesar de que algunos grupos, especialmente los grupos mayoritarios de los pueblos indígenas, también hay que reconocer que las élites de los pueblos ladinos son quienes mantienen esa hegemonía y que se concreta de diferentes maneras y a través de diferentes instituciones y personas. Menciona Arnulfo, por ejemplo, los propios maestros, es decir, algunos maestros, policías, alcaldes, algunas organizaciones mismas que han aprendido y que han adoptado las formas en que se ejerce la dominación y las reproducen en contra de nuestras propias comunidades. Importante acá también mencionar cómo nuestros pueblos tienen su propio sistema, es decir, su propia cultura como sistema de vida, que incluye, por supuesto, un sistema educativo, cultura, formas de organización social, etcétera,